aspectos bonitos, tres necesidades que todo ser humano requiere, tres necesidades. Así que hoy vamos a hablar del buen pastor que identifica, apacienta y sana a su rebaño. Identifica, apacienta y sana. Tres cosas importantísimas que hace el buen pastor. Identifica, apacienta y sana a sus ovejas. Ese es el buen pastor que nosotros tenemos. Entonces, ponga su Biblia en la mano, el buen pastor que identifica, apacienta y sana a sus ovejas. Bueno, las ovejas tienen unas enseñanzas increíbles. Ya lo sabemos y seguramente al ver usted esos programas de los animalitos, que las ovejas aprenden a saber quién es su pastor, las ovejas naturales, quién es su amo. Y hay pastores, sucede mucho, me decía un amigo, Fernando Bagnoni, tremendo predicador de Buenos Aires, de Argentina, que eran tan grandes los rebaños en algunos lugares de España, que los pastores salen a campo abierto y necesitan muchos pastores precisamente por la gran cantidad de animales. Y que entonces sale uno y canta una tonada, una canción, y de allá de los rebaños, de los corrales gigantescos, algunos de ellos, donde pasaron la noche las ovejas, con la tonada solamente se abren paso las ovejas que le pertenecen a ese pastor. Y de igual manera, otro tiene un silbo, tal vez no es una canción, pero es un silbo, y se vienen centenares de ovejas que pertenecen al pastor que hace el silbo. ¿Cómo le parece? Es increíble, ¿no? Maravilloso. Bueno, eso sucede con las ovejas en la vida natural. Pero también el Señor dice que Él identifica sus ovejas. Es una palabra interesantísima. Y vamos a mirar ya en breve un pequeño pasaje de la Sagrada Escritura. Pensando en esto de las ovejas, hoy me acordaba esta semana, me estaba acordando de un pastor, un pastor de iglesia, un siervo de Dios, llamado Richard Wurmbrand. Ha sido muy famoso desde hace décadas, porque Richard Wurmbrand, de origen rumano, de Rumania o Rumanía, fue torturado. Él tiene un libro, un librito pequeño, que a mí me impactó, me conmovió muchísimo. Es difícil leerlo sin soltar alguna lágrima. Richard Wurmbrand cuenta que en Rumanía, en la época de Nicolae Ceausescu, así se llamaba el presidente, se desató una terrible persecución contra los cristianos. Y lo que él cuenta en ese libro de las torturas que hacían es algo realmente espantoso. Por ejemplo, él dice que llevaban gente y la azotaban hasta que caía desmayada. A otros les metieron ponzoñas o elementos punzantes en las uñas de sus manos y de sus pies. No tenían tampoco alimento digno, ni siquiera un plato, ni una cucharita o un tenedor para llevarse el alimento a la boca. Que en algunas ocasiones, dice él, sencillamente el miserable e inmundo alimento que les daban, lo tiraban por debajo de las celdas, ni siquiera un plato. Lo tiraban al piso para que los prisioneros lo recogieran y lo llevaran a la boca. Otra de las torturas que les hicieron era que los colocaban frente a unas láminas refulgentes, láminas en metal, tipo aluminio, bien reflectivo, y detrás colocaban unos reflectores de miles de vatios de potencia contra las láminas.
Los paraban frente a las láminas y los obligaban a mirar fijamente allí o a la luz de los reflectores, y el que tratara de despabilar, entonces le daban un azote o le daban un garrotazo. Terrible, qué torturas tan tremendas. Y dice que a veces estaban ahí por horas y horas, 6, 7, 8 horas en esa tortura, y les daban latigazos y golpes hasta que caían desmayados al suelo. Bueno, todo por la causa de Cristo. Él vio muchas torturas y chantajes. Decían, bueno, usted va a confesar, o mejor, va a renegar, va a maldecir a su Cristo, a su Jesús. Mire todo lo que le espera: la libertad, comida. Si usted reniega y usted se sale del cristianismo, usted va a tener muchas ventajas. Él dice que vio morir muchas personas así. Un niño de 10 años, al cual lo llevaron juntamente con su familia, con su padre, y entonces lo pusieron delante de la familia, al niño de 10 años, y le dijeron al papá: si usted niega o reniega de la fe en Jesús, ustedes van a quedar libres. Pero si usted dice que se mantiene confiando y creyendo en su Jesús, le vamos a torturar al niño aquí en presencia de ustedes hasta hacerlo morir. Y entonces dice que el hombre vaciló y estaba a punto de decir algo, y ¿sabe lo que sucedió? El niño de 10 años le dijo: papá, papi, si tú maldices a Jesús y si tú reniegas de la fe en Cristo, dejarás de ser mi padre. Hasta el día de hoy le dijo: dejarás de ser mi padre. Sigue valiente y sigue creyendo en Jesús de Nazaret. Tremendo. Un niño de 10 años que entiende, que sabe lo que pasa, y le dice a su papá: si tú reniegas de la fe en Jesús, dejarás de ser mi padre. O sea, estaba dispuesto a la tortura, al martirio y al sacrificio. Cosas como esas son impresionantes. Pero la última de Richard Wurmbrand que quiero contar es que cuando él entró a prisión, sus niñas, sus hijitas, tenían entre 2 y 4 o 5 años de edad, más o menos, tenían las niñas de Richard Wurmbrand cuando lo llevaron a prisión ahí en Rumanía. Y cuando él salió de la cárcel, las niñas que había dejado de 2 a 4 añitos tenían entre 16 y 18, 19 años, ya eran unas señoritas, mujeres. Dice que no las conoció. La vez que él estaba en libertad, no conoció a sus hijas. Pero pueden ustedes imaginar el abrazo, las lágrimas, el cariño, después de más de 15 o 16 años de prisión, volverse a encontrar con sus hijitas. ¡Qué terrible! Ahora las encuentra ya mujeres mayores. Todo eso por la causa de Jesús de Nazaret. Esto es increíble. Son historias tremendas que realmente nos hacen conmover el corazón, porque así ha sucedido todavía en el mundo. ¿Y sabe cuál fue el fin de Nikolai Ceausescu y su esposa? Cuando él cayó, porque era uno de esos que hemos mencionado, dictadores sanguinarios, soberbios, arrogantes, déspotas, vanagloriosos. Era uno de esos hombres así, altivo, como Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Sí, como el que fue Noriega, presidente que mencionamos hace unos domingos de Panamá, que también terminó así, terrible. Pues le pasó igual que sucedió en el Antiguo Testamento con
la malvada Jezabel y su esposo, el rey, que los tiraron a la calle y los perros comían su carne y bebían su sangre. Pues Nicolai Ceausescu terminó despedazado en la calle y los perros hicieron lo mismo, bebieron su sangre. El hombre que llevó al pastor Richard Wurmbrand a prisión, así terminó. El hombre que hizo las torturas que les acabo de contar, así terminó. El hombre que metió a Richard Wurmbrand cuando sus niñas tenían 2, 3, 4 años de edad y que salió cuando ellas ya tenían 18 y 19 y no las conoció, ese hombre terminó así. Bueno, permítanme hablarles hoy de Jesús, el buen pastor, que identifica a sus ovejas, las apacienta y sana a su rebaño. Y yo quiero que usted me acompañe un momentico a Ezequiel, el libro del Antiguo Testamento. ¿Qué tal? Vamos a leer rápidamente allí. Ezequiel, el capítulo 34. Vamos a leer. Ayúdeme, Ezequiel 34, versículo 11 y también el 12. Mire lo que dice Dios, Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Dios el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. ¡Qué tremendo! Las ovejas que fueron esparcidas. ¡Qué figura la que hay aquí en la Biblia! Porque muestra a la humanidad perdida, a la humanidad desamparada, a la humanidad como ovejas esparcidas, sin quien les dé alimento, sin quien las apaciente, sin quien les dé cuidado. De los animales que hay en el mundo, unos de los que quizá más cuidado necesitan son precisamente las ovejas. Alguna vez, jovencito, comentábamos con un amigo un término que todavía utilizan los jóvenes de hoy, que las ovejitas son muy troilas. Troila. Bueno, para los amigos que nos están mirando en otros países, quizá en México, en Argentina o Panamá, le traduzco del español bogotano la palabra troilo. Una persona troila o troilo es una persona tonta, es una persona que necesita colaboración, troilo, bobito, troilo. Y así son las ovejas, son troilas, se pierden fácilmente, no encuentran ubicación, hay casi que ponerles la comida en la boca, no son como los animales silvestres o salvajes. Las ovejitas necesitan un pastor que las oriente, las lleve, las guíe, las cuide. Son tan troilas que se dejan comer fácilmente. No son como otros animales que ponen resistencia. Y entonces la Biblia nos muestra aquí, en la primera cosa que hemos dicho, el pastor identifica a su rebaño, las reconoceré. No hay cosa más linda que un animalito que sabe quién es su amo y que es la persona que lo cuida y que es la persona que le pertenece y que le protege. Así son las ovejitas. Los perritos también les sucede lo mismo. La otra vez estaba yo allá en Unicentro, en la ciudad de Girardot. Allá no dejan entrar los perros en Unicentro, pero había un perrito de esos flacuchento que dicen que es como langaruto y desgalamido, flaquito, con unas orejotas así, grandes. Le dicen chihuahua a esos perritos, ¿no? Flacos, troilo también. Y se metió por un lado de Unicentro y caminaba y corría como si tuviera el chip descontrolado, como loco, 2 metros para allá, 1 para acá, otros 2 en diagonal, otro así, no sabía.
Y miraba para todos lados hasta que cruzó al otro lado. Yo dije, ese animalito está perdido. Vamos a ver si lo podemos rescatar. A que salí por el otro lado de Unicentro, donde hay un parque allá grandísimo, y lo seguí, pero corría mucho y era muy esquivo. Y cuando lo llamé, se quedó mirándome, hizo un alarido como si le hubieran dado un garrotazo. No era el amo. De nuevo volví a hacer lo mismo. No era el amo. Cuando nosotros estamos así como esos perritos troilos o esas ovejitas desamparadas, la Biblia dice aquí, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Mire qué cuadro. Así reconoceré mis ovejas, dice el Señor, y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado. El ser humano sin Dios es una oveja perdida. Estar perdido es no tener orientación. Estar perdido es no tener protección. Atención, es estar desorientado, es no tener protección. Estar perdido es no tener alimento. Estar perdido es no tener cuidado. Es estar a merced del depredador. ¿Cuál es el depredador del ser humano? El diablo, Satanás. Y él sabe que las ovejitas son troilas. Y por eso las persigue y les quiere hacer daño, pero dice, en todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Voy al versículo 13, estoy leyendo, Ezequiel 34:13. Las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Cómo me fascina este capítulo 34 de Ezequiel. Qué cuadro más vívido y más real que nos da el Señor. Reconoce su rebaño, identifica su rebaño. ¿Qué es identificar? Identificar es, entre otras cosas, reconfirmarle a la oveja su amor. Dios hace eso. Él reconfirma su amor hacia nosotros. Él es el pastor que libera. Él es el pastor que rompe las cadenas y que rompe las ataduras. Miren lo que dice al final del versículo 12, Ezequiel 34:12, dice, y las libraré. O sea que el Señor rompe nuestras ataduras. Si hemos estado a merced de otro enemigo, Él rompe nuestras ligaduras. ¿Qué ligaduras tiene el ser humano? Por supuesto, hay muchísimas. Entre ellas, el pecado, que incluye las drogas, el alcoholismo. ¿Cuántos hogares miserables por el alcoholismo, las drogas? El otro día, hace un tiempo, me llamó una joven muchacha y me decía, oiga, supe que mi esposo estuvo en su congregación, en su iglesia. Le dije, ¿cómo se llama? Se llama fulano de tal, él estuvo. Y miré por allí las tarjeticas, le dije, sí, él vino. Me dijo, pues ¿sabe qué? Ayúdele, por favor. Sufrimos mucho. Me dijo, él se hace ahí en la avenida, calle 63, como a unas 4 cuadras de aquí, de la iglesia. Dijo, él es uno de los que se hace ahí a limpiarle los vidrios a los carros. Dijo, pero toda la platica que él consigue, me dijo la señora, la muchacha, dijo, él no la da para los niños, es para drogas. Y está esclavizado de las drogas y mis niños sufren porque lo quieren. Y dijo, ¿y sabe qué? A veces le he comprado jugueticos a los niños y se los roba, se los quita a los niños y va y los vende para comprar drogas. Esa es una de las condiciones de la gente sin Dios. Bueno, otros dirán, no, pero yo que me voy a meter en drogas jamás, ni alcohólico, ni nada de eso. Pero podemos llegar a ser esclavos de melancolía, depresión, tristeza, deseos de suicidio, porque yo encuentro diariamente personas así, que de milagro todavía no se han suicidado. Y como hemos dicho muchas veces, si el cristiano a veces pasa
el día que la Biblia llama aquí, que Dios llama el día del nublado y de la oscuridad. Si el cristiano a veces pasa días oscuros y nublados, ¿cómo será la gente que no conoce a Dios? De razón se suicidan. Y es triste ver que hay niños que se están suicidando ya a los 6, 8 añitos de edad. ¿Cómo le parece? Porque el padre o la madre lo torturan, le hacen daño, le exigen demasiado, y si no cumplen el nivel académico en la escuela o en el colegio, entonces le tratan con crueldad. Niños se están suicidando. Oh Señor Dios, tenga misericordia. Entonces la Biblia nos dice que Él rompe nuestras ataduras, nos libra de todas nuestras maldiciones, nos libra de la hora oscura. Acabamos de leer aquí del día de nublado y de la oscuridad. Yo le pregunto a usted, ¿ha tenido algún día oscuro, una hora nublada en su vida? Y usted va a decir sí. ¿Cuándo? Y seguramente una persona dirá, el día que me sucedió esto, y otro va a decir, el día que me pasó esta otra cosa, el día que estuve a punto de morir, el día que me robaron, me asaltaron, el día que me iban a embargar, el día que me traicionaron. Cada persona tendrá un día de nublado y oscuridad. Pero déjame decirte, cuando tú llegas a estar confundido, cuando tú dices, Señor, no soy feliz, hay gente que le dice, Dios, tú sabes que no soy feliz. Tú sabes que tengo temores, tengo miedos en mi alma. Tú le puedes decir, Dios, tú sabes que tengo oscuridad económica. El panorama está nublado en el horizonte. Dios, por favor, ayúdame. Entonces, la Biblia nos dice que Él viene y nos da la salida y nos da la provisión. Entonces, número 1, Él es el pastor que identifica a su rebaño. Número 2, Él es el buen pastor que apacienta su rebaño. Acuérdese que apacentar es cuidar, apacentar es proteger. Pero lo dijimos aquí frecuentemente cuando hablamos de la palabra apacentar. Yo sé que la mayoría ya la saben, pero la quiero recordar. Que en la Biblia la palabra apacentar significa arrullar, ¿qué más? Acariciar, consentir. Tan lindo cuando usted toma a su bebé, a su hijito, a su nieto y le consiente. Y como ellos a veces se arrunchan allí, porque un niño sabe, los niños necesitan cariño. Entonces apacentar es consentir, acariciar, arrullar. El buen pastor, cuando estamos con necesidad de protección, de cariño, mire, esto es tan importante, cómo se habla en la psicología de las crisis de identidad, de los vacíos afectivos, algunos porque el papá se fue, no se criaron con él o con la mamá, o como el caso que mencionamos hace unos 15 días, de esa miserable mujer que tenía 2 tipos y dejaba que torturaran a su niña, que la obligaban y la golpeaban y le ponían cargas pesadas y la obligaban a correr detrás de un vehículo. Espantoso. Recuerda que ellos 2 fueron condenados a 40 años de prisión y la señora, por ser la mamá, a 60 años. Uno dice, bueno, esos son extremos. Pero hay otros que han sufrido de una u otra manera la falta de cariño. Entonces ahí es el pastor que apacienta. Mire lo hermoso que está el Ezequiel 34. Ya vamos entonces a leer versículo 13, Ezequiel 34, 13. Dice, yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré. Apacentar, cuidar, proteger, arrullar, acariciar. Quiero decirte en este día, hoy, que si te has sentido alguna vez así, tú puedes arrodillarte, desahogarte delante de Dios, o cualquier día de la vida, si todavía no lo has sufrido y alguna vez lo vas a enfrentar, tú puedes arrullarte y arruncharte. En México dicen apapachar, arruncharte, ahí,
en las manos de Dios y decirle: Señor, por favor, dame un peluchito, necesito cariño, me siento desprotegido, tengo crisis de identidad. O incluso cuando otros te hacen daño, te insultó un miembro de la familia, te ultrajó tu mamá o tu papá, o tu hijo, tu hija, te ultrajó, te rechazó, es áspero o áspera contigo. Ahí podemos ir a los brazos del buen pastor y decirle todo lo que sentimos. Señor, estoy débil, me siento inseguro, me duele el alma, me han lastimado. Todo eso le podemos decir a Dios. Y entonces la Biblia dice que Él nos apacentará. El versículo 14 de Ezequiel 34. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Qué bonito. A mí me gusta la palabra aquí, buenos pastos. La palabra buenos viene del hebreo, que significa, es una palabra lov o tov, es la palabra buenos acá. Significa benévolo, significa pastos agradables, bondadoso. También eso bueno significa algo que es correcto o alegre, lo opuesto a la pena y lo opuesto a la iniquidad o a la maldad. Increíble, esta palabra bueno aparece más de 500 veces, oiga, más de 500 veces, con un alcance mucho más amplio de lo que tiene la palabra bueno en español. O sea, imagine usted algo más que bueno, algo muy agradable, algo muy delicioso. Entonces dice que en pastos suculentos, deliciosos, buenos, la apacentaré. Imagine usted la comida que más le gusta, que se chupa los dedos, el postre, el helado que más le agrada. Unos dicen: a mí me fascina el de nueces, otro dice almendra y otra persona dice chocolate. Y alguien dice un delicioso churrasco y otro dice: uy, no hay nada comparable como esas pastas a la boloñesa. Usted piensa, los mariscos, bueno, sí, todo eso. Usted dice cosas deliciosas. Bueno, lo que significa aquí es en buenos pastos, suculentos. ¿Qué significa? Póngalo aquí, en la mente y en el corazón. Y confiéselo y dígale: Dios me quiere dar a mí lo mejor. Dios me ama tanto. El pastor de mi vida me quiere tanto que desea darme lo más suculento y lo mejor para mí. En buenos pastos las apacentaré. Y de hecho, son pastos físicos, como lo que hablamos, comida deliciosa, pero también son pastos suculentos ¿de qué? De tener un alma reposada, llena de gozo, disfrutar la vida al máximo, sacarle jugo a un paseo, a un río, a una buena comida. En buenos pastos las apacentaré. Dios quiere darte lo mejor. Dígale a la persona que está a su lado, derecha, izquierda, dígale: Dios quiere darte lo mejor. Eso. Dios te ama tanto que Él quiere darte lo mejor. Esa es la clase de pastor que tenemos. Mire, hay ocasiones en las cuales nos ha sucedido con Elenita o con la familia, cuando terminamos de almorzar y estamos diciendo: oh, gracias, Señor. Comeréis hasta saciaros, dice la Biblia en Joel, y alabaréis el nombre del Señor. Es una buena práctica, ¿sabe? Si alguien en la familia no la ha iniciado, yo le animo a usted para que comience a hacerlo. Siempre que hayan recibido un buen alimento, una bendición, no puede ser comida, cualquier otra cosita, Dios le da la bendición de disfrutar un vehículo, una buena chaqueta, cualquier cosa, inícielo en la familia y diga:
comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor. Dele gracias a Dios. Él está dispuesto a apacentarnos. Gracias al Señor. La Biblia dice que el Señor nos apacienta con muchas cosas. Por ejemplo, en el 34:13 dice, las traeré a su propia tierra, y al final dice, en lugares habitados. O sea, donde hay abrigo. Donde hay abrigo, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Él es el pastor que suple. Vamos a seguir leyendo. Ya vimos el versículo 14 y mire, terminemos de leer el versículo 14. Volvámoslo a leer mejor. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Ay, qué rico dormir abullonado. Y luego dice, y en pastos suculentos serán apacentadas. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Dele ese aplauso al Señor con alegría, fiesta en el día de hoy. Dios quiere lo mejor, dígalo, lo mejor para mí. Entonces, Él no nos desampara. Ese es otro aspecto. Sigamos leyendo, este capítulo está lindo. Ezequiel 34, vamos al siguiente, 15. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice el Señor. Esto significa, aprisco es como lugar protegido. Aprisco es lugar seguro. Si tú tienes enemigos, si te hacen la vida imposible, si te molestan en el trabajo, bullying, si sabes de tu hijito o su niña, atención, hay que estar muy pendientes de nuestros niños. Bullying en el trabajo, en el colegio, bullying a veces en la misma casa. Dice la Biblia que Él nos pone en aprisco. Cuando te sientas amenazado, cuando te sientas amenazada por cualquier persona o por cualquier circunstancia. Muy bien, listo. Entonces, primero, acuérdese, el pastor identifica. 2, acuérdese, Él apacienta. Y número 3, Él busca y Él sana, o mejor, Él sana a sus ovejitas. Y ahí vamos a terminar. Él sana a sus ovejas, Él las restaura cuando te han lastimado, cuando te han hecho daño. Y leamos entonces el siguiente, Ezequiel 34:16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré, uy, qué tremendo esto, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Aquí al final del texto usted puede pensar, uy, pero Dios injusto, a las más gorditas, a esas sí las va a destruir. Ese no es el significado, no. El significado en el original aquí en el hebreo de engordada y fuerte significa soberbia, altiva, autosuficiente. O sea, la persona que se rebela contra Dios y que es así, arrogante, que es soberbio, que es autosuficiente, que es altivo. 4 cosas: arrogante, soberbio, autosuficiente, altivo. A esas dice, yo les voy a dar su disciplina, les voy a dar disciplina. Pero entonces la palabra del Señor, oiga, qué maravilloso esto. Entonces dice aquí que a la descarriada la hace volver al redil. Oh, pidámosle al Señor por esas ovejitas descarriadas. Ya lo hemos dicho, y cuando he predicado en el Huila, a mí me da risa, pero me gusta la expresión que ustedes también me han oído. Cuando alguien se pierde del redil, que ha conocido los caminos de Dios, entonces dice Daniel el Huila, fulano de tal se patració. Se patració, ¿cierto? Se echó para atrás. Se patració. Y eso sucede, puede suceder, que alguien se patrasea y entonces cae en drogas,
cae, se vuelve un ampón, bueno, cuántas cosas, pero el Señor dice, yo la haré volver al redil, a la descarriada. Oremos, si usted conoce algún descarriado o descarriada, oremos a Dios por ellos. Yo conozco algunos descarriados y descarriadas. Oremos al Señor. Y uno los ve en el Facebook poniendo blasfemias. Ya rayan con la blasfemia. Señor, tenga misericordia de esas ovejas descarriadas. Entonces, la descarriada Él la hace volver al redil. Las descarriadas son las que no tienen sentido de orientación. Y yo no puedo evitar, discúlpenme, ¿qué digo yo? La única ilustración o ejemplo que tengo cada vez que yo hablo de la cuestión de las ovejas, pues me acuerdo de la finca de mi cuñado, donde está Elenita hoy visitando a la abuela. Hay una parte alta de la colina allí, y pasando por allá, iba un día un señor con un rebaño de ovejas, y las iba, como dicen, conduciéndolas o arriando, y las ovejitas él las condujo por un lado de un lugar de, ¿cómo es que dicen en el Caquetá? Se me olvida el nombre, como una mancha, dicen, de monte, ¿sí? En el Caquetá también hay muchas manchas de monte que dejan allí especialmente como reservas, y el campesino las iba conduciendo así como por este lado, su lado derecho, así, y una de las ovejitas, troila, de las troilas, en lugar de coger por el lado donde él estaba llevando todo el rebaño, se metió por este lado, y cuando iba como en la mitad de la mancha de monte, la ovejita miró para todos lados, se vio sola, se sintió sola y entró en pánico. Y yo desde arriba de la colina estaba mirando la ovejita, era más bien como joven, y cuando se sintió sola, estaba dando el clásico sonido, la alarma de pánico. ¡Me perdí! ¿Y ahora qué hago? Así estaba la ovejita. Desde allá yo miraba y decía, ay Dios mío, así somos nosotros. Cuando nos salimos del rebaño y nos vamos por nuestro propio camino, troilos, descarriados, desorientados en la vida. Y entonces Dios misericordioso, el buen pastor, oye el sonido y dice que Él nos identifica y nos reconoce, y Él se regresa y se devuelve y busca a la ovejita descarriada. Y si se fue por el despeñadero, entonces la Biblia dice que Él cura, que Él vendará a sus heridas. La gente se pierde fácilmente, como se pierde también una ovejita. Tenga usted mucho cuidado con sus niños. Cuando entran a la preadolescencia, 11, 12, 14 y por ahí, un poquito más para arriba, porque es muy fácil que les den otro rumbo y los seduzcan. Atención, seducir, convencer, seducir. Y entra un momentito en el colegio, en la escuela o aún en la universidad. No seas bobito. ¿Tú por qué le vas a pedir permiso a tu papá? No, mira, te voy a dar una clave. Yo he oído esos consejos. Con un día que le llegues a las 4 de la mañana y te le plantes, te le arranches y le digas, no, yo me quedo aquí, y ahí me planto y ahí me quedo, y verás que él después se acostumbra a que llegues a la madrugada. Esos son los consejos malignos, perversos que uno oye. Y desafortunadamente hay padres un poco débiles de carácter, que no se plantan en su sitio y entonces se acostumbran. La niña le dice a la otra, ay, no seas pendeja, mijita, camine. Y lo seducen. Entonces, para descarriarse a veces es muy fácil. Pero entonces tenemos que, esa es una palabra como campesina, tenemos que arrancharnos.
Es lo que llama Marcos Witt en su canción Señor, hazme un radical como el águila al volar. No quiero revolotear. No revolotear como una gallina, sino un radical, arrancharse. Y hay gente que así como se arrancha en su pecado, nosotros nos tenemos que arranchar en Dios. Arranchar me hizo acordar. Y es que mire, si una persona se arrancha en su rebeldía, le puede ir mal. Ya leímos aquí de las ovejas así soberbias que Dios las disciplina. Y me acuerdo de la mula que se arranchó. ¿Alguien sabe de la mula que se arranchó? Era una mula del esposo de la tía, que yo estaba recordando hace unos días. Yo tengo muchas anécdotas de él. El esposo de la tía Carmen, en La Palma, en el campo, Cundinamarca. Mi primo Aristóbulo sabe. Él iba arriando una mula y la mula se le rebeló. Y hay que ver cuando una mula se rebela. Entonces se le arranchó y se tiró ahí, no se paraba y no quería nada, no se movía la mula y le daba rejo y nada. Y entonces el esposo de la tía se le arrimó a la mula, cerró su puño y le pegó un puñetazo en la cabeza. ¡Tac! Durísimo. Y volvió otra vez y ahora sí que peor, más se arranchó. Se quedó ahí la mula después de que le pegó el puñetazo. Y entonces pasaba otro compadre por el camino real, también ahí arreando. ¿Qué le pasó, compadre? No, que esta mula no se quiere parar, no quiere, mire, se me arranchó ahí, no quiere moverse. Y dijo, venga a ver. Y le dijo, pero compadre, ¿cómo se va a parar? Esa mula está muerta. ¿Qué? Está muerta. Yo no sé si será verdad, pero dice que a él le multaron la mano. Imagínense, matar una mula de un puñetazo. Parece que se lo pegó en el sitio crítico, por el lado de la cabeza, y la mató. Cuando nosotros nos portamos mal con Dios y nos arranchamos, pues tenemos que recibir disciplina de Dios. Pero enséñele a sus niños, jovencitos y adolescentes, enséñenles que no se dejen seducir, adviértanles. Antes que ellos lo oigan por primera vez en el colegio o en la universidad, adviértales lo que les puede suceder. ¿Sí? Aconséjenlos, muéstrenles, ábranles los ojos y díganles cuál es el final del abismo, el precipicio, a dónde van a caer. Entonces, el Señor, concluyo, tiene para nosotros la bendición por su gracia de sanar nuestras heridas, de guiarnos por su camino. Él nos da dirección, a dónde ir. Él nos da método, qué hacer, dónde debemos ir. ¿Por qué? La tercera es propósito. ¿Por qué y para qué vamos allí? Y la cuarta, el tiempo de Dios, que es cuando moverse, cuando se mueve el rebaño. Si usted dice que lo dije muy rápido, se lo voy a repetir así suave para que lo tenga en cuenta. Con el buen pastor tenemos dirección. ¿A dónde ir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Dirección, ¿a dónde ir? 2, Él nos da el método, qué hacer y cómo hacer las cosas. Número 3, Él nos da propósito, muy importante, ¿por qué y para qué vamos allí? Y la cuarta, el tiempo de Dios, cuándo moverse. Gracias al Señor. Bueno, hemos leído entonces aquí que dice el versículo 16 también, vendaré, mitad del texto, Ezequiel 34, 16, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Significa, Él sana nuestras heridas cuando nos han lastimado, cuando nos han hecho daño. No heridas físicas, pero heridas emocionales. Te insultaron, te hirieron, te ofendieron, no te aman.
Entonces, el Señor suple las grandes necesidades de la vida. Hay un capítulo de la psicología que dicen que hay necesidades fundamentales, básicas del ser humano, que todo ser necesita y desea. Y le voy a mencionar aquí rápidamente, que te amen. Una de las necesidades fundamentales del ser humano, que te amen. La Biblia dice que el Señor nos ama con amor eterno. 2, que te acepten, una necesidad de ser aceptados. Todo ser humano la tiene. Un niño necesita ser aceptado. Cuidado cuando sistemáticamente se rechaza a un niño porque no da rendimiento. Bueno, por cualquier circunstancia hay que tener cuidado con eso. Disciplina sí, pero cuidado. Amor, aceptación. ¿Quién más nos aceptó sino Dios? Cuando todos nos tiraron la puerta por la cara, el buen pastor está diciendo, venga mijito, venga mijita, venga, le echo un poquito de ungüento, le voy a lavar sus heridas, déjeme abrazarle, yo le amo. Aceptación. Número 2. Número 3, reconocimiento y estímulos. Qué importante es esto para la autoestima y la buena autoimagen. Que nos reconozcan y nos estimulen. Cuidado. A los hijos no solamente hay que ponerles el stand-by, el castigo, el sentarlo, el apartarlo. También, y eso es lo que más olvidan, cuidado, los padres, es cuando hacen algo bueno, se olvidan mucho de estimularlos, de premiarlos. Si tu niño o tu niña hace alguna cosa linda, buena, te colaboró, voluntariamente incluso ayudó a trapear, quiere coger el trapito para limpiar tu carro, prémialo, dale un besito, regálale un helado. Qué bueno eres, hijo mío, hija, qué buena colaboradora, te amo. Ven, tengo un premio para ti, vamos a lo que más te gusta. Necesitamos eso. Y Dios nos da esas cosas: amor, aceptación, reconocimiento, estímulos. Qué maravilloso. Y la última, protección. Necesitamos, todos queremos estar protegidos, queremos sentirnos seguros. Mire, hoy a esta hora el huracán Irma está llegando ya el ojo a Miami en este momento, a esta hora. Ya pasó por Key West, pero a esta hora está llegando a Miami. Y la gente está buscando refugio, protección, urgentemente, buscar un sitio donde sentirse protegido. Hay una canción que dice, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Él nos da protección. Dice que como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, así el Señor junta también a sus hijitos. ¿Cómo será el amor del Señor? Yo no sabía que las gallinas tenían un amor hasta de morir por sus crías, hasta que me enteré que en un galpón, cuando el dueño de casa se fue al pueblo a traer provisiones, se incendió un galpón, y cuando él regresó encontró todo humeante y vio una de sus gallinitas chamuscada ahí tirada en el piso, y él vino y la agarró por el pescuezo, y dice que cuando levantó el animalito chamuscado, 4 pollitos salieron corriendo en todas las direcciones. ¿Sabe lo que había pasado? Dio su vida para proteger a sus pollitos. Y entonces para mí cobró más significado lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En otras palabras, no seamos rebeldes a la voz de Dios. No resistamos al lindo amor del Señor. Digámosle gracias, Señor, protegido bajo tus alas. Este es el mejor lugar. Podemos decirle en otras palabras, Señor, yo voy a ser fiel contigo. Líbrame de descarriarme. Ayúdame a amarte y aceptar tu amor, así como tú me lo brindas, que yo lo pueda aceptar y que yo sea fiel contigo, mi Señor.
Y dile gracias por curar mis heridas. Gracias, Señor, por cuidarme y curarme cuando he sido lastimado o lastimada. Dale gracias a Dios. Corramos al buen pastor. Hay refugio y protección en él. Amén. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Y démosle gracias en este día. Su amor es inmenso, más de lo que imaginamos. Si algún día, y todavía no has tenido una necesidad como la que hemos mencionado, pero algún día te llega el día de nublado o la hora oscura, como hemos visto, corre a las manos de Dios. Ya has oído este mensaje y sabes dónde está la respuesta para tu vida. Amén. Padre celestial, Señor Jesús, nos conmueve tu misericordia, Señor. Nos redarguye tu amor. Nos convence tu ternura, Jesús de Nazaret, buen pastor. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias, Señor, por sanar las heridas cuando hemos sido heridos. Gracias, Señor, por darnos la provisión cuando no hay de dónde echar mano. Gracias, Señor, por estar pendiente de nosotros. Gracias por estimularnos y darnos premios. Gracias, Señor, por aceptarnos y darnos reconocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Aquí nos rendimos.